¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo. A ver, esto tiene que ver con que todos hemos visto lo que ocurrió, por supuesto. Hubo un medio de una importante tirada nacional que lo definió como un ser humano vulgar, a Lionel Messi. De ahí Sí. surge la pregunta, ¿qué es lo vulgar? La pregunta. Eh, hay un libro muy lindo que tiene muchos años, tiene más de 40 años, y el autor se murió. Un inglés, Raymond Williams, un gran teórico de los estudios culturales, uno de los inventores de los estudios culturales. Es un libro que se llama Palabras Claves, ¿no? Y entonces el tipo investiga sobre la transformación histórica de los significados de palabras que son palabras importantes de la lengua, especialmente lo que tiene que ver con la cultura. Y ahí le aparece la palabra pueblo, ¿no? Y entonces dice, la palabra pueblo ha pasado por múltiples variantes, múltiples sinónimos. La gran mayoría no es menor, es un dato interesante el hecho de que estamos hablando de un tipo que investiga estas palabras en inglés, pero resulta que estas palabras todas vienen del latín, populus, y vulgus. Esto es vulgar y popular, las dos palabras vienen del latín, ¿no? Esto es algo que digamos que tienen mucho en común las lenguas sajonas con las lenguas latinas. En alemán es folk, que es una derivación del pop, ¿no? A lo que voy es a que lo que William decía es, desde que alguien decidió que había que nombrar al pueblo, lo nombró como lo vulgar, ¿no? Entonces siempre la palabra vulgar te está señalando un otro que no soy uno, que no es uno, ¿no es cierto? Entonces siempre el vulgo, lo vulgar, la vulgaridad, la tiene otro. Siempre el que afirma la palabra vulgar nunca la dice respecto de sí mismo, sino que siempre la dice respecto de un otro que al usar la palabra inmediatamente se transforma en algo menor. Entonces, lo popular está fuera de uno, lo vulgar está fuera de uno, siempre es otro, y es, insisto, por definición, inferior. Ahora bien, uno podría darlo vuelta y decir, pero entonces pongámoslo como afirmación positiva. Lo vulgar es lo popular, por lo tanto, es lo de todos, es lo común, es lo que vuelve a uno parte de un colectivo. Soy un hombre vulgar, soy un hombre ordinario. ¡Uy, qué buen elogio que me han hecho! Claro, un hombre de pueblo. Claro, exacto, démoslo vuelta. En realidad, Messi es un personaje muy peculiar, es muy divertido para trabajar, porque esa cosa que todo el mundo recalca, yo hago el chiste, vengo de España, estuve 3 semanas en España y a mí a las 2 horas se me pega el vale. Claro. Este tipo pasa 25 años en España y no se le pega un vale, no se le pega un hostia, no se le pega nada, ¿no? Habla en un sigue teniendo el barrio de Rosario en la piel, ¿no? Claro, ¿viste? El tipo no se le despega, pero ahora que me hablan de Tucumán me resulta gracioso porque sobre esa cuestión de los dialectos y los sociolectos y las hablas provinciales he hablado mucho, recordando el caso de Palito Ortega y de Mercedes Sosa, dos contemporáneos, uno de los cuales jamás volvió a hablar en tucumano y otro que nunca dejó de hablar en tucumano, ¿no es cierto? Bueno, Messi en ese sentido es una Mercedes Sosa perfecta, nunca dejó de hablar en rosarino, y esto lo vuelve, en cierto modo, un hombre vulgar, es decir, es uno como todos. Al mismo tiempo es un sujeto excepcional. Por supuesto. Por 2 razones. Una, es el deportista más rico de la historia del deporte universal. Digo, eso no hace falta que insista sobre esto, ¿no es cierto? Es el deportista mejor pagado de los últimos 20 años. El tipo tiene asegurado el destino de sus tataranietos, y me quedo corto. Al mismo tiempo, es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Entonces, esas habrá alguno que le discutirá ahí, pero bueno, contemporáneamente, hoy creo que es el mejor. Por supuesto, y anoche un colega se me metió en el muro para decirme cómo, no era Pelé, digo, pero, a ver, ¿entre cuántos es la discusión? Entre 3. Sí. ¿No? Y bueno, entonces aceptemos que por lo menos uno de los 3 mejores jugadores de fútbol de la historia de todos los tiempos. Eso lo vuelve un sujeto absolutamente excepcional. Y entonces el balance entre la excepcionalidad y la vulgaridad, en realidad le da muy bien. Claro. Le da bastante bien.
Con lo cual, la queja de Cristian Grosso en realidad debiera ser tomada como elogio. Claro. Es decir, un tipo tan excepcional que lo vuelve un marciano, usemos esa metáfora, digo porque cada tanto con Messi aparece, ¿no? Esta idea de no es terrestre, es un marciano. Jugando al fútbol es un marciano. ¿La han oído? Sí, sí, por supuesto. Bueno, muy bien. Un marciano que se porta como un hombre vulgar. Che, qué bien que está eso. Recuerdo, a ver, me sumo a una comparación, creo que era Víctor Hugo Morales que decía sobre Maradona que era el más humano de todos los dioses. Bueno, también, una referencia exacto, similar. Sí. Pues, bueno, es que hay algo de eso, en Maradona sin duda que algo de eso había, yo creo que de manera más radical, más excepcional, ¿no es cierto? Un sujeto, también un jugador único, inolvidable e irrepetible, pero que además le agregaba ahí toda una bola de significación que pasaba por lo político, por lo cultural, por lo social, en la que Messi no le llega ni a los tobillos, y no tiene por qué hacerlo, por otro lado, ¿no? Pero sí, yo creo que Cristian Grosso, que es un muy buen periodista, un tipo al cual yo leo siempre con mucha atención, porque creo que es un tipo inteligente para leer el fútbol y no caer en la pavotería que rodea el periodismo deportivo, la pifió de acá a la China, digamos, ¿no? Erró con la metáfora, erró con el análisis, se dejó llevar por cierto clasismo inconfesado, digamos, ¿no es cierto? Sí. Pretendió que vulgar era lo malo y sin darse cuenta de cuánto de bueno tiene la vulgaridad. Porque es vulgaridad, no es grosería. Bien, eso es importante y eso me gustaría que hagamos un parate y lo separemos. Estamos muy acostumbrados a ver en el fútbol escenas de discriminación, sobre todo en el fútbol europeo. Claro. Bueno, aquí también lo tenemos mucho. Y, a ver, en las canciones de cancha... Nos hacemos los vivos porque no solemos ver jugadores negros en la cancha. Y entonces, como yo le escuché decir al que fue responsable de la violencia en la provincia de Buenos Aires, el comisario Gallina, no, acá los reglamentos antidiscriminación son por los judíos. No, claro. El fútbol argentino es potentemente discriminador, una vergüenza discriminador. Sí, en eso coincidimos. Ahora, hemos visto cuestiones que son muchísimo más graves, como que Messi le diga que miras bobo a un rival, producto de la calentura propia de un partido, ¿no? Creo que ni siquiera lo insultó, además, bobo. Es de Jardín Infante, básicamente. Bobo, ojalá los insultos futboleros se redujeran a bobo. 2 días antes del partido, un día antes del partido, yo me acuerdo que fue la misma fecha, el aniversario del triunfo de River contra Boca en la Libertadores de 2018. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. El tópico, el tweet dominante, la tendencia en Twitter era le duele la cola. Sí. Digo, eso es grosería. Eso es grosería. Yo no vi a ningún jugador argentino haciéndole el gesto que Cristian Ritondo le hizo a la presidenta de la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional. Eso es grosería. Claro. No es vulgaridad. A ver, retrotraernos en el fútbol, quizá la escena del Dibu Martínez después de los penales post-Colombia. Por ejemplo, pero Dibu Martínez no la repite. Es verdad. Entonces, ahí resulta que los jugadores de fútbol son más inteligentes que sus exégetas. El Dibu Martínez, hay una contradicción, yo la marqué en algún texto. El Dibu Martínez no vuelve a repetir esa figura. Sí. Claramente sexualizada, genitalizada, homofóbica, etcétera, etcétera. El tipo no la repite. Y los animalitos de torneos y competencias, sin embargo, en la tanda de los penales subtitulan: el Dibu se lo sigue comiendo a todos. Ajá, es verdad. Sí, entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? O sea, no, yo creo que Dibu estuvo muy mal contra Colombia. No hay que hacer esas cosas, son groseras, además una cosa es la pica, la chicana, la picardía, hasta el insulto en medio de un partido, y otra cosa es esa grosería excesiva, además que se ve por todo lado, digamos, un tipo solo, un arquero solo, es mucho más notorio que las cosas que se pueden decir en un agarrón entre 25, digamos, ¿no? Claro. Pero el tipo recula, el tipo se rectifica, entre comillas, y no lo hace más, y sin embargo el periodismo deportivo va y dice,
se lo sigue comiendo a todo. Vamos, muchachos, dejémonos de joder. Y bueno, algo tienen que vender, Pablo. No, bueno, no. Sí, tienen que vender, y como si la única manera de vender fuera esa, digo, gánense la plata de manera más digna. Ya que hace tiempo que venimos usando nuestras cláusulas, agarren la pala y vayan a trabajar. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Al contrario, Martín, un abrazo. Que tenga un buen día. Hablábamos con el sociólogo Pablo Galabarces.